Bueno, entonces, si recuerdan, les envié para realizar un par de actividades en grupo. La idea era que comenzaran con esas actividades, no era hacer el trabajo final. Ahora vamos a ver un poco de cómo finalizar ese trabajo, que en realidad van a ver que no lo vamos a terminar en este taller, sino que lo que vamos a hacer son una primera aproximación, que ustedes conozcan las herramientas. Las herramientas no las van a conocer, digamos, a fondo, sí van a saber cuáles son, vamos a conocer un poco sobre ellas. No quiero subir el objetivo tan grande porque de nuevo tengo poquitas horas. Entonces, la idea es que ustedes hicieron una parte de la actividad y ahora vamos a complementarla con un poco de lo que es la parte teórica y vamos a hacer un poco de práctico entre todos, ¿no? La idea es que hagamos un poco lo que sería en un ejemplo o dos, o lo que ustedes entiendan que, como a ustedes les parezca mejor, como se sientan más cómodos, porque podemos hacer sobre un solo ejemplo, todos juntos, o podemos hacerlo en grupos y ustedes en grupos trabajarlo y yo ir entrando en cada uno de las salas, como a ustedes les parezca más efectivo. Me parece lo más rápido es en grupos, no somos tantos, y la idea es hacerlo fluido para que, digamos, sea dinámico y vayamos viendo cómo vamos usando cada una de las herramientas. Dicho eso, hoy básicamente va a ser 100% marco lógico. La idea es que, como les comentaba, la primera sesión fue un poco de introducción, un poco de tratar los temas de investigación de la universidad, y esta segunda sesión va a ser sobre o sea, primero sobre investigación, después unos puntitos sobre metodología de gestión de proyectos PMI, y lo que era metodología marco lógico que vimos, matriz y marco lógico. Hoy lo que nos vamos a enfocar va a ser en lo que es la metodología marco lógico, y vamos a ver solamente la primera parte de lo que sería las dos partes que tiene la aplicación de la metodología. Volvemos a la base. ¿Por qué fue todo lo de la primera sesión? Hablamos de dos temas fundamentales que nos van a hacer, se nos va la vida en esto, ¿no? Básicamente porque la adecuada definición del problema nos va a permitir también una adecuada definición del alcance, y asimismo el no contar con un problema adecuado o un alcance adecuado hace que, como vimos todos los grandes problemas que tenían los proyectos, por ejemplo, uno de los básicos es no saber cuándo termina el proyecto, no saber cuándo el proyecto es exitoso. Me parece, vieron que en el anterior les puse bastantes iconitos e imágenes como para poder fijar los conceptos. En este caso, el concepto básico va a ser este cuadro, que imagínenselo como que fuera un tablerito de Ludo, nada más que, o bueno, alguno de los juegos de mesa en los cuales hay que recorrer un camino, pero en este caso nuestro dado siempre va a tener uno. O sea, nunca vamos a poder saltar una de estos pasos. Entonces, básicamente, análisis de involucrados, de problemas, de objetivos, las alternativas de solución, la estructura analítica del proyecto, y luego sí lo que habíamos visto, que no fue al azar, que es la parte de marco lógico, la matriz de marco lógico, y luego lo que sería la parte de evaluación. De nuevo, como vimos, los problemas que encontramos, esto fue lo que surgió como una de las posibles soluciones, que
la idea es que nos permite conceptualizar, diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos. Como dijimos, se ve digamos, su gran utilidad en lo que es la evaluación, lo que es la conceptualización y diseño. Pero vamos a ver que no solo sirve para eso, sino que también en la parte de ejecución y evaluación también nos va a ser de gran utilidad. Y los puntos que hacen que veamos, digamos, por qué solucionamos la parte de problemas y alcance, es que también este énfasis que tiene la herramienta en estar orientado a los objetivos, a los grupos de beneficiarios. ¿Ah? Ese es el otro gran punto que yo les puse los dos, pero en realidad hay una tercera pata que es estos grupos de beneficiarios, los interesados, los stakeholders, que también son fundamentales, y el otro gran problema que hay es la comunicación. Entonces, es una herramienta que intenta solucionar estos grandes temas. Y como les decía, bueno, proyectos carentes de precisión, como les decía, de que no sabíamos cuándo llegábamos, proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y que a su vez uno de los temas fundamentales que había era también que el gerente de proyecto no tenía definida su responsabilidad claramente, o sea, no sabía hasta dónde podía llegar con su, digamos, con su responsabilidad, hasta dónde le tenía permitido. Y, como les dije, la imagen clara del éxito del proyecto. Entonces, lo que sería la metodología marco lógico utiliza dos etapas, lo que sería la parte de identificación y la parte de planificación. En la parte de identificación, nosotros ahora ya estamos hablando del proyecto que vamos a tener. Entonces, este proyecto nace con la percepción de una situación problemática y la motivación para solucionarla. Tal cual como están ustedes acá, que la mayoría, o sea, porque como vimos, no sé si alguno está por la parte va a ir por la parte de becas o todos van a trabajar en proyectos. ¿Hay alguien por la parte de becas? Bien, ¿A qué bueno, te referís con eso? hay dos, en la parte de postulaciones hay una postulación para proyectos y hay otro para estudio, para becas de estudio. Pero está, entonces están todos por proyectos, perfecto. Si no lo conocen, es que en realidad están por la parte de proyectos. Entonces, como les decía, la idea es que todos están o han visto problemas que entienden que habría que solucionar y les parece que que pueden ayudar a mejorar la situación de los organismos donde están o el entorno donde lo hayan visualizado. Y nada, esto es como siempre, ¿no? O sea, la idea es que nosotros tenemos que siempre tamizar las cosas a través de herramientas. En este caso es la herramienta para lo que sería la definición de los proyectos. En otros casos tamizamos con otras herramientas. Cuando estamos cocinando sabemos que tenemos los elementos y conocimiento para la realidad que tenemos, ¿no? O sea, los alimentos que tenemos que hacer, conocemos cómo hacerlo. Entonces tenemos esa realidad, sabemos los elementos con los que contamos y la comida que vamos a hacer o entendemos que vamos a hacer, y por eso es ese tamiz y esa metodología que seguimos, por ejemplo, básicamente lo que es la cocina, que tiene sus pasos y tiene su metodología, aunque como siempre se pueden variar los pasos. En este caso, no. En este caso tenemos los 10 pasos que hay que seguirlos porque en realidad en este caso vamos a ver que hay una interrelación entre algunos pasos, pero no quita de que los 10 pasos haya que hacerlos. En algún caso en la cocina se puede saltear y se puede evaluar hacer una cosa u otra. Nuevamente, esta va a ser la imagen que les voy a ir repitiendo porque es fundamental tener claro los 10 pasos que vamos a seguir. Entonces,
En lo que es la parte de, de identificación, vamos a encontrar análisis de involucrados, problemas, objetivos, alternativas, y luego vamos a llegar a la estructura analítica del proyecto. ¿Ah? Entonces, en análisis de involucrados, que fue lo que les había pedido que leyeran, la idea es que un adecuado análisis de involucrados nos va a permitir optimizar, por un lado, lo que nosotros queremos lograr, esos beneficios sociales, y a su vez, por otro lado, limitar los impactos negativos, o sea, todo lo que podría no dejar que el proyecto llegara a buen puerto, o a su vez algo que el proyecto tenga un efecto y a su vez produzca un impacto negativo por alguno de los interesados, o que casi se haya visto afectado, o la situación que sea. Entonces, la idea es que si nosotros entendemos, los conocemos, o sea, sabemos sus intereses y expectativas, por un lado aprovechamos, ¿no? Es el apoyo de los que están del lado del proyecto, y por otro lado podemos lograr disminuir la oposición de los que tienen intereses opuestos al proyecto, ¿no? Y en el tercer lugar están los indiferentes, que la idea es llevarlos a ese estadio de apoyo hacia el proyecto. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificarlos. Entonces, en esta identificación, no solo tenemos que ver los que conocemos directamente, por ejemplo, en el caso de las compañeras todavía no hemos llegado a nada, pero hay un punto ahí que mencionaba Liana, de los compañeros los egresados que no utilizan adecuadamente los derechos de autor. Ahí tenemos varios directos, y después tenemos varios que pueden ser indirectos. Entonces, directos, tenemos los alumnos, tenemos los propios perjudicados por los derechos de autor, tenemos la universidad, y ahí tenemos que empezar a desgranar. Y lo fundamental, ahora lo vamos a ver cuando vayamos a la metodología, pero lo fundamental es el conocimiento de la temática y el ámbito donde estamos trabajando. ¿Me explico? O sea, conocer, yo no conozco específicamente donde está Liana, entonces ahí está el problema. Yo no voy a poder identificar nunca adecuadamente los interesados. Los que tienen el conocimiento va a ser Liana, y va a ser las compañeras y compañeros de ella. Entonces es fundamental, nuevamente, no solo en el análisis involucrar a los que son involucrados también. Entonces, porque en este caso es Diana y los compañeros de la biblioteca. Entonces, por un lado está esa identificación, tengo que investigar esos roles, saber qué es lo que específicamente qué rol van a desempeñar en el proyecto, y qué rol tienen en esta realidad que yo planteo. Nuevamente, como se acuerdan que había hecho el ejemplo de una esfera, entonces yo paso de un estadio a otro. Entonces, esa realidad que yo estoy identificando, tengo que caracterizar a mis interesados para saber cuál es ese rol que están desempeñando en esa realidad, y cómo intervienen en este problema que yo estoy planteando resolver. Entonces, tengo que ver, de nuevo, los intereses, el poder relativo y la capacidad de participación. O sea, cómo me van a influir en el proyecto, sobre todo el tema de poder. Como decíamos, el tema de la posición, si están neutrales, si están a favor o opuestos, o sea, saber qué es lo en qué posición están. Y luego, a partir de esto, lo que vimos de interpretar el resultado es armar lo que son estas tablas donde yo veo cuál. Ahora lo vamos a ver, pero la idea es que yo tengo que, a partir de la data que saqué de posición, y tengo que definir específicamente una estrategia con cada uno o con conjunto de ellos. Entonces, como siempre,
yo tengo que identificar todos, pero la identificación de todos no significa que yo singularice a cada uno. O sea, yo puedo en una primera instancia identificar, por ejemplo, a todos los alumnos de la universidad, pero en realidad luego tengo que ver cómo manejarlos, porque si ustedes piensan, es inmanejable comunicaciones a todos los alumnos y a su vez pensarlos como para cada uno tengo que definir una estrategia. ¿Se entiende? Entonces puedo ver y lo entendible es que yo, digamos, los agrupe bajo distintos conceptos para poder manejarlos. ¿tá? Para poder manejar las actividades que tengo que realizar con ellos y la estrategia que voy a tener con ellos para, de nuevo, identificar qué es lo que tengo que hacer. En un caso, minimizar cuando están con intereses opuestos o no, o ver cuál es esa estrategia que tomo. Los que están en un estadio de que indiferencia, también, no es todos los indiferentes tengo que llevarlos a un estadio de apoyo al proyecto. La propia lógica de la realidad que planteo y la lógica de la realidad a la que quiero llegar me tiene que indicar y yo tengo que visualizar específicamente cuáles de esos interesados tienen que estar a bordo, o sea, tienen que estar con el proyecto, cuáles no deberían o no necesito tomar una estrategia y cuáles, por ejemplo, solamente tengo que informar, tengo que comunicarme, etc. Entonces, continuemos porque me explayé mucho en ese punto, que es un poco lo que viene acá, ¿no? Entonces, la idea es, primero, hacer ese listado completo de actores, y ahí la idea es que no tendríamos que hacer, en principio, un gran filtro, o sea, no deberíamos irnos ya a la agrupación, sino que comenzar con los que se me ocurre e irlos listando. Y como les decía, acá lo que sería el grupo que va a trabajar en el proyecto deberían ser los que trabajaran sobre este listado, porque son los que nuevamente conocen la realidad. Entonces, como les decía, primera instancia, y ahí las herramientas pueden ser lluvia de ideas o simplemente una reunión en la cual lo conversan y que creo que fue un poco lo que fueron haciendo en los casos de ustedes, ¿no? ¿Ustedes cómo lo gestionaron? ¿Fueron compartiendo por mail o...? Bueno, fuimos haciendo intercambios de ideas, lluvia de ideas y en algunos casos discusiones sobre algunos de los temas. Perfecto, excelente. Es que esa es la metodología y en general que se utiliza. No hay, o sea, la idea es que depende del problema y depende del ámbito de conocimiento si se puede utilizar alguna otra herramienta, pero en general es básicamente esa porque ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, y ya se los adelanto, este listado se mueve, o sea, está vivo siempre. Entonces, por eso es que si hacemos un listado súper refinado y llegamos hasta el último y hacemos 1000 horas de investigación, nos va a ir cambiando. Entonces, la idea es irlo refinando y siempre tenerlo como uno de los puntos fundamentales. Por lo que les decía, los problemas que hay en los proyectos muchas veces tienen que ver con comunicación y comunicación de qué es lo que nuestros beneficiarios entienden como lo que el proyecto tiene que hacer. ¿tá? O a su vez que hay oposición, o sea, por la opuesta, que entienden que el proyecto está haciendo algo que no hace. ¿tá? Que eso también es otra cara, pero en general lo que vemos es la cara positiva, o sea, por la cara negativa en general se trabaja y se conoce. Esta cara positiva de que hay algo que tiene que hacer el proyecto que las personas piensan que va a ser que es súper beneficioso y en realidad no tiene nada que ver el proyecto, ese es uno de los grandes problemas que hay. Carlos, ¿puedo interrumpir un segundito breve?
Sí, Bien. Viste, después hacemos alguna aclaración sobre la propuesta que estamos haciendo, pero con esto que dijiste, dame de un segundo que centrarte... iba a hacer un comentario. Nosotros estamos viendo, Ah, como les decía, ah, parece que así, no te quiero lo interrumpir, dejamos quiero para... decir Sí, sí, una sí. cosa, una pequeña puntualización. Vamos a ver la parte de involucrados, vamos a ver la parte de problema, y ahí vamos a trabajar sobre los temas de ustedes. La idea es que veamos todo junto para volver hacia atrás, porque problema e involucrados están muy interrelacionados. Sí, perdón que te interrumpí. Sí, sí, no, no, eso es clarísimo. Aparte, fuimos afinando, a raíz de eso nosotros optamos por usar un documento en Google Docs y ir armándolo. Pero hay una parte donde decía, si mal no leí, ¿no? Que decía que el problema había que plantearlo en negativo. Capaz que lo leí mal. Y yo estoy acostumbrada a plantear todo en positivo. Entonces, vos viste el título que te Sí, sí, pasamos. sí, sí. Es que en Eso realidad como eso es que... el proyecto. Ahora lo vamos a ver. Está. O sea, la idea es, básicamente, o sea, queremos que sea algo negativo porque el proyecto va a ser lo positivo que solucione ese problema. O sea, se te va a revertir. Por eso era como me preguntabas Ya de las entendí. dos herramientas y yo te comentaba que en realidad son dos partes distintas de la misma herramienta. Ahora lo Fantástico. vamos a ver todo y vas a ver por dónde viene la cosa. No está mal definirlo de una manera positiva, porque en realidad al final del día ese va a ser tu resultado, pero la parte negativa lo que te permite es después ver las distintas soluciones o cómo cambiarlo a objetivo, ¿tá? Pero a fin del proyecto. Pero lo vamos a ver en el punto siguiente. Ahora estábamos en la parte de involucrados. De nuevo, el punto fundamental es que tenemos problemas involucrados y esa interrelación es digamos, es como que son, ¿cómo decirlo?, al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera. Porque el problema me va a dar los involucrados, y los propios involucrados me pueden, de alguna manera, modificar de alguna manera el problema que yo identifiqué. Vamos a ver que cuando terminemos este análisis, capaz que algún elemento del problema o algo del problema que vimos pueda ser modificado. ¿Ah? O sea, más allá que la situación sea la misma, hay algún elemento que yo me enfoque más o menos, ¿no? O sea, la realidad siempre va a ser la misma, no va a cambiar, pero el punto puede ser que ese problema sea visto desde un punto de vista distinto. De nuevo, estamos hablando de llevar cosas a palabras, y cuando yo lo llevo a palabras puedo incluir otros conceptos. Entonces, no necesariamente la misma realidad puede ser, es la misma, pero puede ser vista desde otro ángulo. Como dijimos, lo primero que hacemos es ese listado completo, ver todo lo que haya, no preocuparnos en ya ir armando categorías, porque ese es el paso siguiente, donde yo puedo ver ciertas características que comparten. Por ejemplo, una de las básicas siempre y que vamos a ver nosotros son instituciones públicas. Después vamos a ver los roles que pueden desempeñar, o sea, que pueden ser todo lo público o todo lo interno a la universidad y externo público de la universidad, parte administrativa, digamos, que trabaja en la parte de compras, e identificar capaz que toda la estructura por ejemplo, interna de la universidad, no clasificar en público, sino clasificar universidad, no universidad. Ahí va a depender específicamente del proyecto. Y bueno, el punto es también conocer o sea, cuánto van a incidir en el proyecto, o sea, cuán cercanos van a estar o lejanos, o sea, qué es lo cuánto nos van a acompañar en este proyecto. Y después acá queda lo que a su real saber y entender sea importante. Y acá volvemos al punto inicial, que es quienes hacen este trabajo de identificación y análisis de involucrados, ¿no? O sea, tienen que ser las personas adecuadas, tienen que conocer sobre el tema, tienen que conocer sobre la realidad que se quiere actuar. Entonces, no es menor ese punto. Porque, como les decía,
yo no voy a poder decir nada de si Liana dice, bueno, no sé, mi interesado es, no sé, no sé, no se me ocurre ahora algo, el que vende tortas fritas en la puerta de la facultad. Yo ahí me va a parecer extraño, obviamente, pero no puedo decir sí o no, porque la que va a tener la justificación, si el que vende las tortas fritas en la puerta es un interesado o no, es Liana, porque es la que conoce esa realidad que está planteando. La idea es que obviamente cuando yo hago la introducción del proyecto, haya una pista de esa realidad y esa realidad sea coherente con el hombre que vende las tortas fritas o la mujer que vende las tortas fritas. ¿Se entiende? Entonces, tengo que hacer una introducción de este proyecto donde explique un poco la realidad y luego sí bajar a las herramientas. Entonces, voy a decir, bueno, el problema que encuentro es este y este. O sea, la vereda está en mal estado, hay accidentes, la gente no puede ingresar. ¿Qué pasa? El tortafritero vende las tortas fritas en la vereda. Entonces tengo que sacar toda la vereda, modificarla. Un ejemplo, ¿no? Cualquiera. Ahora se me ocurrió eso nomás, ¿no? O sea, que no tengo accesibilidad a la facultad, entonces tengo que cambiar la accesibilidad a por otro lugar. Ese otro lugar no hay lugar para el tortafritero. Entonces yo tengo que también, ese es un interesado porque va a perder en ese proyecto. O sea, tiene su medio de vida en lo que era la vereda de enfrente de la entrada de la facultad, yo la voy a cerrar, entonces por 3 meses o 2 meses o lo que dure la obra, esa persona su ingreso no lo va a tener porque la otra entrada no tiene espacio para que él pueda poner su puesto, su carrito, lo que sea, para hacer las tortas fritas. ¿Se entendió cómo algo que está lejos, si yo voy viendo una realidad, puede acercarse mucho? Entonces, siempre tener eso en cuenta y, de nuevo, acá entiendo que estamos con los mejores actores para hacer este análisis involucrado, entonces, poner mucho de pienso en esto porque son los dos puntos grandes. O sea, uno son los involucrados y cómo yo los gestiono, y el otro punto fundamental es la identificación del problema. Una vez que clasifiqué los involucrados, ¿no? O sea, yo entiendo que puedo juntar alumnos de tal carrera, alumnos de tal año, alumnos que hacen cierta materia. Hablo de facultad, ¿no? Porque estamos todos en este ámbito, o puedo caracterizarlos como proveedores de insumos informáticos, a la parte de administración que hace compras, entiende que los que son un tipo de interesados, no sé cuál va a ser ese proyecto, pero les quiero ampliar el panorama para que vean que acá yo lo que hice fue identificar a todos mis proveedores y después estoy viendo cuáles son esas características que comparten. Posiciono y caracterizo a esos involucrados, entonces lo que habíamos visto, que yo tengo que identificar, ¿no? ¿Cuál es esa posición? O sea, el grado de apoyo, porque acá no es cuál es el apoyo, sino el grado de apoyo, la fuerza, ¿no? O sea, ese poder para afectar el proyecto, y la intensidad o grado de involucramiento que se tenga en el proyecto. La idea es que yo voy a medir, ¿no? Estos dos elementos, y como les había pasado en el caso de ejemplo, ahí lo que tenían era calificar de 1 a 5 lo que sería la expectativa, ¿no? O sea, cuál es esa intensidad que va a tener, ¿no? O sea, ese involucramiento que tiene en el proyecto, y la fuerza que tiene, ¿no? Que es ese poder. Cuando Carlos, yo hago una calificación, yo les había dicho que usaran ¿cómo se llama? Una graduación de 1 a 5, simplemente porque es lo que se usa normalmente, y en general de 1 a 3 es poco, y después de 1 a 10 deberías tener 1 en la media. Entonces lo que siempre en general vamos a ver que usamos graduaciones de 1 a 5. Entonces, los que identifique que van a tener
mayor fuerza y expectativa, y ahí dependiendo de uno, la posición que tengan, si están a favor, indiferentes o en contra, o y en conjunto con ese rol que desempeñan, y a esto le sumamos la fuerza e intensidad, yo tengo que definir la estrategia que voy a utilizar con esas personas. Entonces, lo que voy a Perdón, tener... Carlos, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no? No, no me termina, no me queda del todo claro si los involucrados son, se trata de la población destino, digamos, del proyecto, o son aquellas personas que consideramos que van a participar en la elaboración del proyecto, que los vamos a necesitar como aliados y ver el grado de resistencia que puedan tener para ello. No, disculpen, que no termino de redondear la idea en ese sentido. Está perfecto, y está buena la aclaración, porque es todo aquel que tenga, o sea, que se pueda ver afectado por el proyecto y pueda afectar el proyecto. O sea, es súper amplio, pero te da la pauta de, como yo te decía, es esa realidad que yo tengo y cómo yo voy a intervenir en esa realidad. Entonces, lo que tengo que identificar son los puntos, o sea, esas personas, conjuntos de personas que yo voy a afectar, o sea, que van a ser afectados o que pueden afectar el proyecto. Entonces, incluye lo que mencionabas tú. Y podría decir que algo más, porque en realidad no solo son los beneficiarios, sino los que se pueden ver afectados. Entonces, los proyectos tienen, como el ejemplo que les planteaba, tienen personas que van a poder obtener un beneficio, o sea, ese grupo de personas que vos identificaste como el que se van a beneficiar con el proyecto, y puede haber personas que no se van a beneficiar con el proyecto, que también las tengo que identificar y gestionar sus expectativas y ver la forma en que el proyecto las impacta y cuál es la solución que yo tengo para esas personas. Como les decía, en ese caso, el tortafetero, lo que puede pensarse es ver si hay algún espacio dentro de la facultad para que pueda vender sus productos. Por ejemplo. ¿Ah? Entonces, no es solamente eso, sino que también es ese otro grupo oculto que te queda, porque muchas veces no visualizas el cambio de realidad. O sea, vos ves que hay un problema y decís, bueno, lo tengo que solucionar. Pero cuando definís la solución y la diseñás, lo importante es tener en cuenta ese otro público que se puede ver afectado por el proyecto. No sé si está claro ahí. Sí, porque cuando armamos, estuvimos manejando las ideas para armar el proyecto, para armar el problema central de los involucrados. Yo había interpretado que los involucrados, y también en base un poco a la lectura, que los involucrados también implicaban aquellas personas que iban a intervenir a la hora de poder armarlo el proyecto, ¿viste? Por ejemplo, pusimos sistemas, y no son específicamente los destinatarios del proyecto, hacia quienes va dirigido. O capaz que sí, que coinciden, ¿tá? Pero no sé, me parece como importante distinguir estas dos categorías, ¿no? Una cosa son aquellos que van a colaborar en la implementación, que no sé en qué paso estaría dentro de esta metodología del marco lógico. Y lo que vamos a llevar nosotros, perdón que te interrumpa, vamos a llegar a lo que es el plan. Vieron que no vamos a llegar a la ejecución y el monitoreo. La idea es que ustedes lo que van a hacer en continuidad de estas actividades que estamos haciendo es presentar un proyecto para solucionar un problema. Entonces lo que estamos haciendo es armar un primer esbozo de lo que sería la aplicación de metodología marco lógico. Vamos a ver que no va a terminar acá eso, porque hay que refinar lo que vamos a lograr en este taller. Vamos a lograr algo, pero va a haber que ser refinado a posteriori.
¿tá? Y obviamente revalidado, porque lo que estamos haciendo es realidad de ahora. Entonces, todo después ustedes lo van a tener que volver a releer y revalidar lo que hicieron, pero ya con un conocimiento, y a su vez van a tener el apoyo de alguien que también conoce de gestión de proyectos universitarios. Entonces van a tener por lo que había entendido, van a ser los proyectos que terminen seleccionados, van a ser tutoriados y van a continuar con este trabajo. Entonces, como bien decías, está bien, o sea, no es algo que esté mal. Lo que yo mencionaba es que no necesariamente es una categoría necesaria definir los beneficiarios como beneficiarios. O sea, el beneficiario lo vas a tener arriba, pero como stakeholder capaz que los beneficiarios los vas a segmentar o vas a incluirlos con otro conjunto de interesados. Si a tu proyecto, como vos me estás diciendo, le hace, o sea, es lógico para ese proyecto que los divida de esa manera. Son ustedes los que conocen la realidad en la cual van a intervenir. Entonces, si vos entendés que esa es la mejor manera digamos, de clasificarlos, perfecto. No hay ningún problema. Puede haber otras. Simplemente lo que yo les planteaba es que esto es libre. O sea, y esa libertad queda restringida a la realidad, ¿no? O sea, tenemos toda la libertad del mundo a hacer lo que querramos todos, pero siempre está atada a la realidad. O sea, yo no puedo crear una clasificación que no existe de involucrados o generar involucrados que específicamente no tengan interés o sean, digamos, perjudicados o favorecidos por el proyecto. Sí, María Cecilia. Sí, yo quería preguntar, ¿viste la posición, la fuerza y la intensidad? Sí. Yo por lo que me fijé en el ejemplo que está al final del libro, es como que hay una que es el producto de las dos. ¿Es así siempre o simplemente en ese ejemplo? Sí, en general se maneja de esa manera. O sea, en algunos casos, esta es la de marco lógico. En PMI se hace una matriz de 2x2, o sea, siempre se va a ver los dos elementos. Porque ¿Cuánto me puedo? confundí además porque no utilizaba los mismos términos. Sí, En el ejemplo claro, que en era lo que les decía. En el tema de intensidad lo lleva a expectativa. Pero es siempre, como les decía, las dos cosas, ¿no? ¿Cuánto me quiero involucrar en el proyecto? ¿Cuánto me interesa? ¿Cuánto estoy para ese proyecto? Y por el otro lado, ¿cuántos que puedo definir? Son las dos variables, o sea, le podemos movernos pero siempre vamos a estar en ese entorno, ¿no? O sea, en cuánto puedo incidir en el proyecto y cuánto es lo que yo realmente quiero incidir. O sea, que ¿Entiendes? posición es fuerza por intensidad. No. La posición es el estadio en el cual se encuentra Perdón, intensidad es fuerza por posición. No. Vamos de nuevo. La posición es como la persona, o sea, ese interesado, ese conjunto de interesados se encuentra ¿cómo se llama? Respecto al proyecto. ¿Tá? Si está en apoyo u oposición o es indiferente. En el otro caso, lo que tenemos es la fuerza, que es cuánto voy a intervenir, cuál es el grado que yo puedo incidir en el proyecto, y después lo que yo tengo es la intensidad, que en el ejemplo les cambiaba expectativa, que yo se lo puse en el correo, que es cuánto se va a involucrar estos interesados. ¿Tá? A partir de eso, yo lo que llego es a un resultante que lo que me permite es ver cuán arriba, que es el paso siguiente, ¿tá? Que es de acuerdo a la fuerza e intensidad identificadas, simplemente se hace el ejemplo multiplicando para que se vea cuán arriba está, pero en realidad, como les decía, yo tengo que pensar en si esa persona, como todo, ¿no? en la vida, sabemos que
va a haber gente que va a estar ahí y que me va a estar preguntando constantemente y va a querer conocer del proyecto. Entonces, tengo que saber cuántos recursos destino a tomar una estrategia con ese interesado. Esto lo que te hace es simplificarte un poco la lógica, de decir, bueno, los que están más arriba son los que voy a trabajar y voy a incluir en lo que es la participación en la identificación, análisis y selección del problema. ¿Tá? Pero ahí, de nuevo, va a depender de esa identificación. Entonces, alguien que yo capaz que identifico que no va a tener mucha fuerza, al final del día esa fuerza no se ve reflejada por su persona, sino que capaz que su fuerza es porque puede influir a alguien que sí tenga fuerza. Entonces, hay que, más allá de esta herramienta que nos permite hacer un análisis, digamos, como filtrar de alguna manera, también hay que pensar en esos elementos. Como decía, ahora no veo todo el listado, Claro, perdón que no lo Carlos, veo, pero como decía la compañera, que en realidad habría que ver el análisis de relaciones y entender si específicamente tengo uno que tenga mucha intensidad y otro que tenga mucha fuerza, que tenga una relación. Entonces tengo que también ser consciente de eso, ¿ah? Y saber, y de nuevo, la idea es que el proyecto llegue a buen puerto. ¿Cómo llega? Bueno, yo tengo que ver cómo va a ser esa nueva realidad y cómo esos interesados van a intervenir en esa nueva realidad. Y llevarlos a esa intervención que yo quiero que tengan. Entonces, los que quiero que apoyen, voy a buscar la forma de que lo hagan. Luego, los que quiero que se mantengan indiferentes o quiero llevarlos a indiferentes, también lo voy a hacer. Y así con cada uno, para, de nuevo, el objetivo es lograr que el proyecto se llegue a buen puerto. Sí, Nelson, creo que habías hablado. No, yo observaba nomás que comprendo toda lo que es la búsqueda, la identificación, la clasificación de todos los involucrados y de los distintos grupos de intereses. Y en cuanto a la metodología de puntuación para evaluar la intensidad y el poder de esos grupos, no sé, lo observo demasiado subjetivo. Yo entiendo que es una convención, pero en realidad yo lo que te pregunto es, si uno no tiene conocimiento cabal, en profundidad, de cuál es el alcance de la intensidad, o de lo que tú decías, que si bien no tiene la capacidad para incidir fuertemente en el proyecto, pero sí tiene la capacidad para incidir indirectamente a través de una influencia a otra persona, ¿cómo nosotros interpretamos eso, lo evaluamos y lo plasmamos con una rigidez científica que era lo que más o menos exigía los pasos del proyecto? Sin duda, acá el punto fundamental es el conocimiento de la realidad. Entonces, es llevar la realidad a esta clasificación. Y como les decía, darle del 1 a calificación del 1 al 5 está perfecto. O sea, como decís tú, en muchos casos puede ser subjetivo, pero tiene que ser basado en la realidad. Lo que les decía hace un rato, digo muchas cosas, pero esa me parece que es la fundamental. Nunca me puedo ir de la realidad. Ahora, más allá de que yo califique 1, 2, 3, 4, 5, tengo que definir una estrategia con esos involucrados. ¿Ah? Entonces, ahí es donde está el punto que deja de ser subjetivo y pasa a ser objetivo. Yo lo que tengo que visualizar es el estadio en el que está, eso es objetivo, o sea, sé si se apoya, si está en contra o si es indiferente, y luego tengo que definir la estrategia hacia dónde quiero llevarlo. Y eso también es objetivo porque tengo digamos, es objetivo porque defino la estrategia, es subjetivo porque en cómo lo hago, ¿no? Porque también ahí lo fundamental es, para la calificación, es el conocer la realidad y apoyarse por eso se hace en grupo, no lo hace una sola persona. Porque es el conocer un poco más y cada uno de esa realidad. No hay
digamos, no hay ¿cómo decirlo? Puede haber alguien que sea experto en graduación de intensidad de involucrados, pero el punto acá es que vos vas a tener un conjunto de interesados y los vas a clasificar. Entonces, a la luz de los interesados que tenés, vas a decir, bueno, este tiene uno, pero si este tiene uno, la relación con este otro, o sea, no entre ellos, sino la relación que guardan es, no, este tiene mayor intensidad. Y muchas veces se hace por comparativa. O sea, vos arrancás con uno que identificás que no tiene interés o con uno que tiene mucho interés y puedes ir comparando. Pero lo que yo te diga es experiencia mía. La idea es que ustedes tienen que tener ese conocimiento o llegar a ese conocimiento. Y estamos calificando del 1 al 5 y no es que tengas un centímetro para medir. O sea, tiene alto grado de subjetividad, porque lo que les decía, hay elementos, estamos hablando de relaciones, no estamos hablando estamos hablando de relaciones humanas, no estamos hablando de que yo diga, bueno, además la persona puede cambiar de parecer, hoy puede estar a favor, como les decía, todo esto tiene que ser reevaluado. Hoy está a favor, mañana puede estar en contra. Son elementos que hay que seguir. Entonces, el cuán intensa es la persona, bueno, capaz que en un principio vos identificaste que era un 5 y cuando empezás a gestionar el proyecto, ves que la persona ya ni te responde los mails, ni te responde las llamadas de teléfono, o te responde y te dice, genial, muchísimas gracias, Pat, todo divino. Y esa es su respuesta. No es que está como el otro que está todo el día golpeándote la puerta, che, ¿qué pasó con esto? Mirá, preciso que avance porque la verdad que me tiene loco, no sé, como el proyecto de Liana, los alumnos que no están citando bien las referencias bibliográficas y me están volviendo loco porque me están lloviendo quejas de autores. Entonces, ahí tenés uno que te va a llamar constantemente y no hay una forma, digamos, única. De nuevo, esto se basa en el conocimiento de la realidad. No sé si te ayudé mucho o poco. Sí, gracias, fuiste muy claro. Gracias. Lamentablemente, muchas veces se hace, de nuevo, una de las formas que yo he visto que también funciona es el comparar, o sea, el hacer digamos, por tabla, ¿no? O sea, tengo el que veo que identifico tiene mayor interés con el que veo que tiene menor interés y voy 5 y 1. Pero es una forma de hacerlo. Y, de nuevo, eso tiene que irse revaluando. Entonces, esta métrica que vos estableces la primera vez, después cuando lo ves a la luz de todos los interesados, decís, no, mirá, acá me fui, este en realidad no es un 5. Pero, de nuevo, es el conocimiento de la realidad del involucrado, ¿no? O sea, no hay más que eso, no hay más que eso. Y de nuevo, entender ese rol que va a desempeñar, ¿no? Y cuál es esa realidad en la cual está. Es un poco por ahí. Entonces, continuamos con el análisis de problemas. Entonces, vieron que dijimos, arrancamos con involucrados y después identificamos estos que van a tener digamos, van a intervenir en mayor medida y a su vez van a tener esa mayor fuerza sobre el proyecto. Y la idea también es involucrarlos en esta selección de este problema que yo voy a tener, porque al final del día este problema yo lo voy a ir configurando hasta llegar a definirlo cabalmente, como les decía. Depende de la arista y la forma en que yo seccione la realidad, cómo puede ser definido de una manera u otra un problema. Y después las alternativas de solución, que también estos interesados, en muchos casos, es fundamental que participen. El problema. Entonces, la idea acá del problema es
yo tengo que ver esta situación en la cual, o sea, este corte de la realidad que hago hoy, y tengo que decir cuál es el problema, cuál es la situación, qué es lo que está pasando que no, que entiendo no debería estar pasando. O sea, qué es lo que yo quiero evitar, qué es lo que yo quiero lograr, o sea, qué es lo que yo quiero, como decía Liana, por la positiva, o sea, hay una situación que está faltando algún elemento, por ejemplo, malnutrición, por ejemplo, accidentes de tránsito. En general se usa para grandes temas. Acá vamos a ver que a veces no nos va a quedar tan grande como en el análisis que se hace en problemas o capaz que son pequeños problemas multicausales, y ahí sí vamos a divertirnos un poco, pero a veces la relación es casi directa, pero nunca hay que digamos, dejar de hacer este paso por pensar que la solución es básica y sencilla. Porque yo tengo un problema básico y sencillo, y en realidad muchas veces la solución es sumamente compleja. Como había dicho Gabriela en su momento, y yo también lo reutilicé, ahí no me acuerdo quién lo dijo, pero es indiferente porque la realidad es esa. Pequeños cambios pueden generar grandes efectos, entonces grandes impactos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando hacemos un proyecto tenemos eso. Entonces, no olvidarnos de que hay una multicausalidad en muchas de las cosas que estamos trabajando, y por más que sea algo que nosotros pensamos que es sencillo, por un lado puede generar un impacto superior, y por otro lado puede tener muchas causas que hay que abordar. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que, el análisis de nodos críticos y matriz de incidencias no lo vamos a visualizar porque no haría falta en este caso, pero sí nos vamos a centrar en lo que es, como decía Liana, ¿no? O sea, formular el problema central en estado negativo. Ese es el primer paso. Es decir, hay malnutrición, hay o sea, faltante de viviendas, hay mala calidad yo qué sé, del agua potable, hay todos problemas, ¿no? O sea, todo lo negativo del mundo, en este caso, pongámonos en el lado negativo, ¿no? ¿Qué es lo que está mal? ¿No? Y veamos, por un lado, la definición en estado de problema central en estado negativo, como les decía, no hay, o sea, de nuevo, hay mala calidad en el agua potable, por ejemplo. O hay alta, ¿cómo se llama? Alta siniestralidad, sí. Carlos, ya como estás tratando de encontrar ideas como para darnos de cómo plantearlo en negativo, te digo lo que cambiamos de positivo a negativo, y nos decís si está bien. Nosotros habíamos puesto la bibliografía propuesta por los docentes en EVA, accesibilidad y derechos de autor. Eso es un problema planteado en positivo. En negativo puede ser la bibliografía propuesta por los docentes en EVA, inaccesibilidad y violación de los derechos de autor. Ya te puse dos cosas negativas. Sí. Digamos, en ese sentido podría ser como decir el agua no potable o falta de energía. Sí. Vamos por partes. Vamos a terminar con el análisis del problema y vamos a ir con tu ejemplo. ¿Tá? Porque me parece lo fundamental es cerrar estos conceptos, ¿tá? Formular el problema central en estado negativo, enfocarnos en las causas y efectos alrededor de este problema central, y el tema de no hay que, digamos, no hay que confundir este problema con que no haya una solución. O sea, no es básicamente encontrar el punto negativo en la realidad. Ahora lo vamos a ver.
los elementos siguientes para el análisis de problema, y déjenme, me parece que podemos cortar acá y hacer ahora la actividad. No sé si al resto de los alumnos les parece bien, podemos trabajar sobre el ejemplo de Diana, si les parece correcto, como para ver cómo aplicaríamos en el caso de ellas la metodología. No sé si les parece bien o si quieren tomar otro ejemplo, como gusten. Acá acá la idea es lo que a ustedes les sea más cómodo, y si quieren trabajamos en grupo para ver el problema de ellos. Carlos, Sí. no, yo creo que capaz que si lo hacemos medio rápido, sintéticamente, quizá haya varios grupos que tienen ganas de expresar sus trabajos. Perfecto, me parece genial. Entonces, rápidamente, siempre es difícil en Carlos, estos casos, ¿te pero puedo bueno, hacer una consulta? sí. A mí no me queda claro, nosotros tenemos este horario de 2 horas los miércoles para nuestras dudas y cómo seguir, o cómo nos vamos a manejar en la plataforma. No entiendo si es solo este espacio o vamos a tener además, porque si es solo este espacio no nos da el tiempo, me parece, para Yo todo les el voy a grupo. responder por mail a cada uno mis puntos. La idea es que en esta instancia nos juntemos todos y veamos cómo hacer las cosas, no sé si decir una manera adecuada, pero cómo deberían hacer las cosas. Entonces, una vez que hagamos esto, ustedes van a revisar un poco lo que tenían, y una vez que lo revisen, me lo van a compartir, como varios me compartieron, y ahí yo voy a hacer las devoluciones de esta parte de avance. Y nuevamente les voy a mandar una lectura, les voy a mandar algunas cosas para hacer. Vamos a hacer este mismo proceso nuevamente. La idea es que en la medida que ustedes trabajen sobre el problema, piensen en el problema, vamos a hacer algo mucho más efectivo. Si yo les pedía que directamente no hicieran nada y trabajar de cero, este trabajo iba a ser muy difícil de hacer. Entonces, la idea es que ustedes ya conocen algo, volvimos a repasar los elementos, les hice comentarios sobre los elementos, y ahora vamos a ver una forma de aplicarlo. Nuevamente, Otra consultita nada más. un punto final. Sí. Nuevamente, esto no es la panacea ni va a ser el final del trabajo que están haciendo. Ahora después yo les voy a dar, cuando termine toda la parte de teórico, les voy a decir, como se los digo ahora, esto tiene que ser revalidado, no va a ser la solución final. O sea, además, vamos a ver que en el análisis causal, en general, se aplican estudios para validar la lógica de la matriz. Entonces, no es que yo les diga, sí, está perfecto, o sea, hay que, en muchos casos, hacer estudios de análisis para poder decir, efectivamente, esta relación causal existe y es verdadera. En nuestro caso, no son proyectos, muchas veces son proyectos que, como les decía, de cambio de no sé, por ejemplo, siniestralidad. Entonces, como es multicausal, hay que hacer estudios para poder saber cuál es la variable que más incide, etcétera, etcétera, y decir que esta matriz que yo definí es válida. Entonces, en el caso de ustedes, ahí lo van a definir en la medida que avancen en el proyecto, pero no se queden con la idea que esto es es que justamente ahí está, esa es la duda que yo tengo, capaz que el resto también, no sé, pero no sé hasta dónde vamos a tener que llegar en este taller, hasta qué objetivos es el taller y hasta dónde tenemos que cumplir en este, más allá que después sigamos el proyecto. Fue lo que planteamos la primera clase. La idea es que ustedes puedan hacer una matriz de marco lógico, un borrador de matriz de marco lógico, y hasta ahí llegaríamos. Y esto que estamos viendo ahora de los implicados y todo eso, eso no iría en el proyecto, es solo la matriz del marco lógico. Sí, sí, claro.
Es que es la parte inicial para que vos llegues a la matriz. Sí, por eso, vos, el trabajo final que hay que entregar, para que no nos falte nada, el punteo de lo que hay que poner. acá está el punteo de lo que tenés. Es esto. Por eso yo les Tenemos decía, que poner- siempre avancen con una introducción. En la medida que ustedes compartan conmigo, yo les voy a decir. Y la idea era que comenzaran a redactar un documento con estos elementos, como había hecho Sí, no, Liana. en el grupo nuestro ya lo hicimos y te lo mandamos por mail, pero como se nos quedaba la duda si iba a haber algún foro en el EVA o alguna entrega de tarea en el EVA. Lo vamos a hacer en la última. La idea de la última era hacer algunas presentaciones, pero el tema me parece que nos va a llevar más el trabajo para hacer los distintos pasos, entonces me parece que no sé si vamos a llegar a hacer alguna presentación o hacer un cierre del curso con algunos comentarios y evoluciones de ustedes como para que ustedes se lleven la experiencia del resto de los compañeros del equipo, más que hacer las presentaciones de las matrices. No sé, ahí tengo que ver cómo vamos a llegar con los tiempos, porque es súper ambicioso nuevamente hacer una metodología que lleva meses aprenderla y hacerla en 15 horas. Entonces, lo que yo le quiero dar son los puntos altos para que ustedes puedan hacer borradores, no los hagan de una manera lo más adecuada posible, no final, pero de nuevo, la dedicación que le van a poder dar no es la que van a hacer efectivamente cuando hagan el proyecto. Y ese es mi punto inicial. Entonces, como resultado final, vamos a llegar a la matriz de Markov. Y este es el punto final, nuestra llegada. Lo que sí vamos a tener va a ser armar el análisis de involucrados, vamos a ver el problema, vamos a ver el árbol de problemas, vamos a ver la definición de alternativas, la estructura analítica del proyecto. Ahora vamos a ver todo y no va a ser demasiado más de lo que estamos viendo. El punto es que yo quiero hacer énfasis nuevamente que este es el punto central del proyecto. O sea, acá es donde nos jugamos todo, porque una adecuada definición de estos elementos después nos permite llegar a buen puerto. Entonces, en respuesta a tu pregunta, la idea es que armen un documento en el cual vayan contemplando las actividades que vamos haciendo. No hay mucho más que eso. Y formato nuevamente libre, no hay ningún problema. Simplemente es seguir los pasos que venimos hablando. La que viene, yo les voy a mandar nuevamente un correo para que ustedes sepan lo que vamos a ver en la que viene. Y en la semana, yo les voy a hacer las devoluciones de lo que mandaron y comentarles a la luz de lo que vimos en esta sesión. Entonces, vamos con el análisis de problemas. Si me dan un segundo, voy a poner cargador. Si quieren, vamos con el ejemplo de Liana y las compañeras para ver un poco sobre qué están trabajando. ¿Querés presentar algo o...? Sí, a ver, déjame ver, puedo presentar. Como quieras. O sea, yo pues... No, yo porque mientras hablamos estamos preparando, déjame ver y ya les muestro, pero brevemente. A ver, vamos a poner... ni se me ocurrió que podíamos presentar, pero está muy bueno porque capaz que puede ayudarnos a ayudar al resto. Bueno, el planteamiento que nosotros tenemos es que siempre ha habido problemas con el tema de la accesibilidad de material de estudio, pero el tema con la pandemia y el uso tan impresionante ahora de EVA, cómo se está trabajando el tema de la bibliografía de curso, ¿verdad? Entonces, a ver si lo puedo abrir. Entonces, hemos notado que los docentes colocan la bibliografía de curso indistintamente si el estudiante puede acceder o no al material, eso por un lado, y por el otro lado, que a veces suben documentos en PDF o escaneados que están violando los derechos de autor.
cuando se creó la plataforma EVAS ya se había pensado en que no sea un repositorio de documentos y que los documentos que se subieran tuvieran las licencias Creative Commons, y ahí evitaríamos estar violando derechos de autor y lo que podría luego pasar con esa problemática de los derechos de autor, que es un problema muy salado. Entonces, desde la biblioteca lo vemos como muy fuerte y muy día a día, pero sí notamos que a veces el autor y el docente, no el estudiante que va a hacer lo que sea por conseguir el material, y se arman grupitos y escanean y se comparten todo, y es terrible. Pero bueno, como problemática, más allá de Facultad de Derecho, como problemática, vemos que el docente, yo voy a compartir pantalla si me dejas, si me das Sí, sí, sí. alguna... Ustedes pueden A compartir ver, pantalla. ¿para qué tengo que llegar al Zoom? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Zoom, acá. ¿Podemos compartir pantalla? Sí, sí. Está, comparto. Ok. Avísenme cuando vean. ¿Ven mi pantalla? No. Aún no. Pero Aún no. ahí. Usted no puede compartir la pantalla mientras otro participante está compartiendo la suya. Ahora Capaz que sí. tenés que dejar de compartir la Ahora tuya. sí. Ahí ¿Sí? ¿Está? ahí te dejé. Bueno, ¿ven la pantalla? Bien. Un segundito, A todavía no ver. apareció. Todavía no. ¿Eh? Todavía no se ve. Todavía no se ve. ¿Lo tenés abierto el archivo? Sí, sí, sí. ¿Para qué es? Documento de edición, no, pantalla. Ahora me está permitiendo. Ahí va, ahora sí. Ahí está. Bueno, voy a mostrar lo que estamos trabajando. Venga. 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 Ahí está. Ahí está. Bien. Ya tenés, ven que separamos el diseño del proyecto, el árbol, los involucrados y dónde estamos. Bueno, disculpen. Acá. Bueno, entonces, el problema en sí es bibliografía propuesta por los docentes de la Facultad de Derecho en EVA, accesibilidad y derechos de autor, en positivo y en derecho, para centrarnos en un solo lugar, más allá de que este problema se ha detectado en otras facultades, ¿no? Luego nosotros lo que hicimos fue, bájate, es ir el paso a paso, desgranarlo, ¿no? ¿Cómo puedo bajar esto, por Dios? Creo que ahí tenés a la derecha la flechita. Ahí va. Ahí está. Bueno, acá nos está quedando desordenado porque, claro, es un documento de Google, pero acá pusimos quiénes están involucrados, ¿no? Y las especificaciones abajo. Como directamente afectados los estudiantes, porque son los que o no tienen acceso o utilizan material que ha violado derechos de autor. El perjudicado, el autor. Eventualmente perjudicados los docentes, porque infringen normas a veces por un desconocimiento medio extraño, porque ya a esta altura no conocer los derechos de autor, pero uno da por obvio lo que conoce, pero puede ser que algunos docentes no sepan que están incumpliendo con los derechos de autor, pero que también desconozcan que existen las licencias Creative Commons que usa la universidad para los documentos NEVA, el material, ¿verdad? Ejemplo, los manuales de la CSIC están en Creative Commons. Bueno, y otros involucrados que pueden positivamente, bueno, los informáticos para colaborar con la creación de los documentos accesibles, y después un actor que está muy involucrado es la autoridad, o sea, las autoridades, tanto de la facultad como de la universidad, que uno se cuestiona y se pregunta si su ojo está omiso a esto, si no tiene quien le informe que está pasando esto, y si sabe o desconoce las consecuencias jurídicas de las cuales puede
llegar a soportar si el autor denuncia que tienen libros enteros subidos en EVA. Este es el problema en positivo, ¿no? Bibliografía propuesta por los docentes en EVA, accesibilidad y derechos de autor. Entonces, el manejo de uso de las licencias, la subida y bajada segura y el respeto por los derechos de autor. Y como positivo, debajo de ello, la plataforma de EVA como repositorio, acceso asincrónico a todos los alumnos y la virtualidad como forma de comunicación. Y en negativo, subida y bajada de material insegura, desconocimiento de las licencias, violación al derecho de autor. Acá está el planteamiento en negativo, bibliografía propuesta por los docentes en EVA, inaccesibilidad y violación de derecho de autor. Y por debajo, falta de presencialidad, que provoca esto, mal uso de EVA como repositorio, y las clases grabadas sin relación directa con el docente para hacerle determinadas consultas. Bueno, después el tema de lo que planteabas, voy a dejar de compartir pantalla. El tema de lo que planteabas, la tasa por expectativa, bueno, entonces estaría dado por el que tiene más fuerza, creemos en este ratito, que podría ser el estudiante, porque es el más involucrado. Podría ser luego el docente, porque está ahí, está involucrado como el actor de un hecho ilícito, porque si vos subís material que está protegido por derechos de autor, y eso está prohibido, es un hecho ilícito, es un involucrado perjudicado, pero por dolo, porque es de él la culpa. Y bueno, y después otro involucrado es la autoridad por subsidiario, porque la autoridad tiene que saber lo que está pasando y tiene que o prohibir o viabilizar estas prácticas. Las prohíbe para que los derechos de autor no se sigan infringiendo, o las viabiliza proponiendo a que los autores den su consentimiento. Nosotros tenemos muchos autores que han dado su consentimiento de uso para que se pueda subir el material o la biblioteca lo tenga texto completo. Entonces, si el autor dice y firma, ahí tenemos una resolución de problema. Y si el resto del material se hace bajo la licencia Creative Commons, con eso hacemos el combo de la solución. Bueno, más o menos a grandes rasgos es esto. Bien. No sé si los compañeros tienen algún comentario que les surja. Vamos primero con la parte de lo que es el problema. Liana ya le gustó y ya nos dijo todo de una. Lo cual está bien, así podemos visualizar el problema, como les decía, y viendo un poco los involucrados también nos permite redondear un poco esa idea. ¿Alguno me puede explicar, o sea, que no sea Liana ni el equipo, cuál sería el problema en este caso? Lo que plantea Liana es que hay una irregularidad en el manejo de la bibliografía, desreferenciándolo, y la inaccesibilidad de los estudiantes a determinados materiales que no entendí porque no es accesible para ellos. Muy buena pregunta. La contesto porque me olvidé. Inaccesible porque si vos pones material que está en formato papel, ¿no? Y estás en Salto, o en Durazno, o mismo en el Canelones más lejano, si estás proponiendo que se lea algo que está en papel, cuando conceptualmente la enseñanza ahora es virtual, debería también, o sería recomendable, que si la clase es virtual, también la bibliografía esté presentada en un formato accesible. Digitalizado. Digitalizado o ya nacido. Pueden hacer digital, sin necesidad de escanearlo. Pueden hacer. Por eso está el tema de las licencias Creative Commons, que ya está en la página de Proeva. Bueno, en el proyecto también lo planteamos ahí. Ahí va. A ver si alguno o alguna me puede decir el problema. Algunos podrían, el problema.
¿Cuál es? Hay un problema ético, parece, por ahí. Claro, pero ahí va, no iba a la característica, iba a cuál es el problema. Sí, si hay un problema realmente hay causas, digamos, todavía no identificamos las causas, entonces decir efectivamente si es una cosa u otra todavía no podemos llegar. Pero lo que tenemos que primero decir es cuál es el problema. ¿Y no hay un uso inadecuado de ese sistema de gestión de bibliografía? Entonces, un uso inadecuado de lo que es la bibliografía. Podría ser, buen día, Sí. podría ser cumplir con la normativa vigente respecto a los derechos de autor. Entonces, es una buena cosa. Ahora, Liana, ¿qué pasa ahí con los estudiantes que no acceden a los materiales? Forman grupos de WhatsApp. No, te estoy preguntando el problema. Me acaba de decir el problema, no sé si vi bien el problema es que si el estudiante no accede al material que el docente le pidió, cuando va a dar el examen o el parcial, no dice la palabrita o la cita esperada. Perfecto. ¿Y ese es el problema que identificamos? Ese es uno. Bien, para mí ese es mi el punto. problema es otro. Ahí está mi punto. El Nosotros tenemos que problema es identificar otro. un problema. Uno solo. Uno solo, te lo digo. Acá ¿Sí? es falta de información. Esa falta de información puede provocar consecuencias de tipo penal. Pero, pará, ahí hay dos cosas distintas. Y eso es lo que quería que llegáramos entre todos. ¿A ustedes les parece que es el mismo problema que no se estén respetando los derechos de autor? Podemos, como les decía, el problema lo podemos definir de distintas aristas, ¿no? O sea, y como decía Julio, el gran tema es infringir los derechos de autor. Es el tema que estamos tratando. Podemos buscarle la forma de redactarlo, pero no es el único problema. El problema mayor es podríamos decir que el problema es cómo lograr que los estudiantes accedan al material que necesitan para su formación en los distintos cursos a través de la virtualidad, Claro, pero sin infringir la normativa que se debe cumplir para la bibliografía. Claro, es que yo simplemente es un poquito una trampa, les digo nuevamente desde mi punto de vista, capaz que ahí hay alguna forma de buscarle la vuelta para que quede uno solo. La solución más fácil, o sea, a veces es la solución. En este caso, son dos problemas distintos. Y me parece que son dos problemas inconexos, o sea, que no tienen conexión. Porque por un lado, si yo no estoy entendiendo mal, y de nuevo acá, la que conoce el tema es Liana, entonces ahí yo me apoyo totalmente en lo que ella diga, porque no puedo decir una cosa por otra. Hay un gran problema de que se identificó de que no se están reflejando o se están subiendo documentos sin la autorización del propietario, no se están respetando los derechos de autor. Eso por un lado, que eso se ha identificado en casos, ¿no? Entonces, hay una casuística que ellos identificaron en la biblioteca que en lo que se subió en EVA no está respetando derechos, son libros de autor que no tienen la autorización del mismo para ser subidos completamente en EVA. Y ahí yo no conozco exactamente el tema de derechos de autor, si es una página o cómo hay que ahí es donde Liana nos va, es cero. por lo menos a mí, desasnar. El problema es que siempre que comento algo, ya sea una cita o lo que sea, hago la referencia a la ISBN ustedes lo vieron, la fuente de las imágenes, yo cito la fuente de las imágenes y el texto que estamos utilizando es la bibliografía de CEPAL. ¿Y en una presentación oral también se hace? En una presentación, ahí no sé, Soliana, yo no. En una presentación oral,
No, pero en una presentación oral vos vos impartís el curso en base a tus conocimientos. En un momento vos vas a decir una frase que no es tuya y vos decís, como decía el maestro, fulano de tal, tal cosa, no vas a recitar de memoria ni vas a tener la bibliografía en la punta de la lengua, pero en una clase también se debe citar. Ahí, como dice la compañera, sí, yo sé que son dos problemas distintos dentro de un problema. Justamente este taller es lo que nos va a ayudar a nosotros a limpiar lo que está de más, porque claramente son dos problemas y hay que elegir uno. Exacto. Y las causas de Sí, ambos, o sea, a toda esa causa que hay, nosotros lo vivimos como un solo problema porque es un hecho, pero al desgranarlo con todo el equipo acá de trabajo, es lo que podemos hacer y se puede rehacer todo el proyecto eligiendo si vamos a atender las causas y consecuencias del tema del derecho de autor o de la accesibilidad del material, que obviamente probablemente optemos por el más viable porque tenemos que saber que el Uruguay hoy se está debatiendo sangrientamente con los derechos de autor porque ya en Europa se cobra por el uso de las bibliotecas. De hecho, en Uruguay el uso de las bibliotecas debe ser cobrado y somos las bibliotecas que estamos haciendo caso omiso y tratando de que las máximas autoridades no se metan en este asunto. Y cuando decimos máximas autoridades decimos el Estado. Pero si ustedes se toman la molestia, que es una gran molestia leer la ley de derecho de autor, no se puede nada. Es Y que es en grave, es realidad muy vos grave. podrías, o sea, podrías, pero tendrías que citar todo el texto y depende de cuál sea, y eso es lo que tengo entendido yo, corregime Liana, de cuánto sea tu aporte. Por ejemplo, lo que decía Liana y lo que comentaba vos, Nelson, o sea, cuando yo digo lo que dijo alguien más, pero cuando estoy citando un autor, porque una cosa es decir una frase y otra cosa es decir, esta definición o este elemento sale de tal lado. Cuando es el Siempre se producto dice. de alguien exclusivo, y como yo le Sí, estoy diciendo sí. acá, la metodología marco lógico, y se lo fui poniendo en las presentaciones, les iba explicando dónde surgía y demás, y Sí. quiénes son los que lo hicieron. Claro, Que el texto es ese, y que a su vez es de CEPAL. Claro, eso El otro, es vieron el que yo texto les mismo. dejé el link, porque es público, para que ustedes puedan acceder. El de CEPAL también es público, está subido. Y nuevamente eso, ¿no? O sea, de que por un lado tengo los derechos de autor, en los cuales yo tengo que, cuando yo acuño frases, tengo que ponerle el comillado y a su vez la cita, hay varias formas, pero lo que yo En la uso siempre referencia es el bibliográfica, sí, ISBN, citar. que es el identificador único del libro, ¿no? Si mal no ando, Liana, el ISBN. Sí, sí, el ISBN es el identificador único del libro y las revistas también tienen, pero en la cita no es necesario ponerlo. Es autor, título y año. Autor, título. No, lo que pasa que, claro, hay varios estilos y reglas que se usan. Hoy por hoy se están usando la ZAPA y no las considera, pero es importante porque uno con el ISBN o el ISSN puede identificar el documento, pero está bien. Pero sí, es así, uno cuando da clases tiene que decir de dónde sacó esa información, eso ya lo saben, pero sobre todo cuando se escribe, lo importante es cuando se escribe. Bueno, pero vamos a volver acá porque si no... Entonces, continuando con el tema, por un lado tenemos el punto de los derechos de autor, que Julio lo había expresado de una buena manera, y del otro lado tenemos la accesibilidad de los estudiantes a la bibliografía obligatoria de los cursos que imparte la facultad. Entonces, son dos elementos distintos, y como vieron que en interesados, ¿les parece que estaban mal los interesados? O sea, Estaban mal. vamos un paso porque para mí, más allá de que podamos refinarlo y mejorarlo, lo que pusieron de interesados
aplica a los dos. Ah, sí, ¿Ah? lógico. El tema de los autores no va a ser el mismo rol. Entonces, ahí era lo que yo iba, y el ejemplo, Nelson, para que lo vieras en el práctico. Ves que en el caso de derechos de autor, el rol que va a desempeñar el autor en ese proyecto va a ser uno, como interesado. Porque va a tener un cierto poder, va a tener una cierta, ¿cómo se llama? Una cierta intensidad, sobre todo intensidad, ¿no? Porque la idea es que si hizo una obra literaria pueda digamos, tener ese usufructo de su trabajo, ¿no? Del otro lado, tenemos el otro proyecto, que es totalmente distinto. O sea, es un proyecto que está asociado en la temática, pero es totalmente distinto. Entonces, los autores ahí van a tener otra intensidad y otra fuerza. ¿Ah? Porque, ¿de dónde va a estar esa intensidad? Va a seguir siendo intenso porque va a querer seguir promocionando sus libros, pero no va a desempeñar ese mismo rol, porque en un lado va a ser litigante y en otro lado va a ser un promotor, quiere marketing. ¿Se entiende? O sea, en un lado vamos a tener a mitigar un riesgo, y por el otro lado esa persona va a ser alguien que obviamente con los brazos abiertos va a recibir el proyecto porque va a vender sus libros. ¿Ah? ¿Estamos viendo lo mismo? ¿Le suena bien? Sí, suena bien. A nosotros también nos pasó con la dualidad de roles, en la identificación de roles de involucrados que en distintas órbitas coincidían. Exacto. Y muchos van a coincidir, o sea, en todos sus proyectos van a haber varios interesados que van a coincidir, alumnos, funcionarios y, como no me acuerdo cuál era el término que habías usado, Liana, si era, no me sale el término, los roles de aprobación ¿De quién es? a la alta dirección. ¿Ah? Las autoridades. Las Sí, autoridades. sí. Entonces, Estamos hablando de decanato, incluso hasta rectorado, dependiendo de dónde afecte. Sí, sí, autoridades. la idea acá en lo que es el problema es definir el problema de una forma, primero, que sea negativa y que sea de alto nivel. Entonces, una buena alternativa, como decía Julio, es el tema de infringir los derechos de autor. ¿No? Vieron que no aclaré nada. Tampoco lo hizo Julio. Y eso no sería un gran problema en este punto. ¿Ah? Ahora, lo que estamos haciendo es ampliar la base del problema. Entonces, ¿qué abarca este problema que yo les dije? Si ustedes me lo pudieran llevar a otros términos, ¿qué es lo que estoy diciendo que es el problema? ¿Dónde puedo conseguir eso? Ustedes no tienen ahí, ¿no? Sí, José Pedro está... Sí, ya perdón, disculpen, pero yo les desactivo el audio porque a veces queda activado y nos olvidamos. Pero si lo pueden llevar a otros términos, ¿cómo limitarían este problema? Siempre es fundamental no solo decir, o sea, y es parte de esta definición del problema, no es solo el decir el nombre, sino que hay que decir nombre, apellido, dirección, cédula y demás. Entonces, el nombre era el infringir los derechos de autor. O podemos buscarle otra forma de redacción, pero va a ir sobre eso. Sí. Esto se llama violación a la ley de derechos de autor. Sí, perfecto. Violación, podemos llamarla así, no nos va a cambiar. Entonces, ahí va, María Cecilia.
Sí, creo que lo que estaría faltando es la contextualización, ¿no? O sea, violación de derechos de autor, ¿en dónde? ¿De Ah, claro. momento? Ujú. Este, Sí, sí, sí. Sería violación de los derechos de autor en la plataforma EVA, porque es donde se está haciendo, donde se está violando es ahí arriba, no es en la fotocopiadora acá enfrente. Perfecto. El punto es, está bien, yo arriba voy a decir, estoy violando los derechos de autor. Ahora, lo que yo tengo que ver es, nuevamente, como decía Maya, decía, esa caracterización. ¿En dónde? ¿Por qué? Porque también, como decía Nelson, o sea, cuando yo hago un repartido, también debería hacer las citas que correspondan. Y otra cosa, Carlos, dentro de ese problema, se tiene en cuenta, por lo menos cuando yo hice facultad como estudiante hace muchísimos años, se mandaban a fotocopiar a distintos centros de fotocopiado a la vuelta, y eso evidentemente era una flagrante agresión o Sí, violación al derecho de autor, y yo dudo que eso se haya dejado de hacer por se completo, sigue no sé. haciendo. Sí, Pero sí. ahí nosotros lo que vamos a ver cuando hagamos el árbol de problemas. Pero está bien, o sea, es uno de los componentes, pero vos bajaste un nivel. O sea, estás en lo que podríamos llamar capaz que causas, ¿no? Porque siguen habiendo centros de fotocopiado que permiten hacer copias de libros sin solicitar los derechos de autor y sin la firma del autor para poder realizar X cantidad de copias. Claro, yo pensando en la eliminación del problema que plantea Liana, si se elimina ese Claro, problema fuiste un paso más adelante, pero mirá que hay cosas, por eso te digo, ahí va a depender específicamente cómo definamos el problema. Entonces, estábamos con el EVA, ¿no? O sea, que es solo sobre la plataforma de EVA. Por un lado, Liana se nos fue y dijo, bueno, la ley, respetemos la ley. Entonces, respetamos la ley, pero la ley incluye EVA y, como decía Nelson, las fotocopiadoras y todo lo que hay en el medio. Le sumo otro punto. Vos estás hablando solo de libros. No, te digo la causa primaria, en este caso sería el docente a la hora de seleccionar la bibliografía de curso, considerar cuál es la que no infringe la ley. Ah, no, pero por eso, vos ya estás yendo a la solución, pero mirá que la solución capaz que no va por ahí. No necesariamente lo que vemos como solución va a ser la solución. Ojo, tenemos que primero caracterizar bien el problema. Entonces, primero arrancamos con la ley. Ahora estamos cerrando a lo que es el respeto de esa ley dentro de la plataforma de. Vos me estás hablando ahora de bibliografía. Y yo lo que te decía es, la ley no incluye solo la bibliografía. No, música, partituras, obras de teatro, todo. Toda la creación, La toda la propiedad creación intelectual. intelectual. Todo lo que tenga propiedad intelectual. Exactamente. Fórmulas, videos, música. Por EVA no vamos a poder compartir mucho más que eso, pero puede haber algo que se me esté escapando. Sí, se comparten videos. Claro, pero por eso es a lo que voy, ¿no? O sea, Imagen. pero capaz que hay otro elemento que yo no conozca, que no sea ni videos, ni audio, ni bibliografía, ni imágenes, ¿tá? Que las imágenes también tienen derecho a autor, que se me esté escapando. Entonces, nuevamente, tengo que ver cuál es esa aplicación, pero como yo estoy hablando de EVA, ya estoy caracterizando y estoy diciendo, es solo lo que yo pueda subir en EVA. O sea, no tengo otra forma de hacerlo. Entonces, ya de por sí la plataforma me limita el universo del problema. ¿Tá? Hay un problema grave que vos querés atacar, que va a ser los derechos de autor. ¿Tá? Que es cumplir con la ley, que en realidad es no infringir la ley de derechos de autor. Luego vos vas a ver que eso lo bajaste, ¿no? A cómo yo voy a poder solucionar o aportar a la solución de ese problema, que es el infringir los derechos de autor. ¿Qué es lo que vas a hacer vos? Liana. ¿Yo qué voy a hacer? Sí. Liana. Vamos, Liana, es tuyo. ¿Qué vas a hacer vos? Yo destruyo la ley.
Describo no, la no. ley, no estoy de acuerdo con la ley. Pero no, Bueno, no, lo que haría ojo, es, ojo, lo que hay que ojo, hacer es ojo informar. con todo, porque en realidad acá todavía no estamos. Acá estamos haciendo un esbozo del problema y ver en el ámbito en el que estamos trabajando. ¿Por En qué? el ámbito Porque, académico lo que hay que hacer previo a esto y para que no suceda es, todo pasa por la información. Yo creo que hay un problema de información, donde muchos docentes sí saben que lo están violando y no les importa, o dicen, bueno, estoy en mi espacio académico y nadie se puede meter en él y cuando termino el curso doy de baja todo, y eso se hace. Y lo otro es, ¿qué controla? ¿Y se puede controlar los espacios de cada docente? Es una gran pregunta, y entonces a partir de ahí, porque la gran por eso, pregunta es por la cátedra. avanzaste más de donde estamos nosotros. ¿Ah? Yo quiero quedarme en el problema, y el problema es el respeto de la ley. Entonces, estamos con ese fin último. Podemos usar ese fin, ese problema que identificamos, o podemos bajarlo y decir que es solo sobre la plataforma EVA. A mí me Sí, parece claro. cualquiera de las dos alternativas está bien. Pero ¿cuál sería la relación si yo digo que, por un lado, respeto los derechos de autor y por otro lado, tomo solo respeto de los derechos de autor en el EVA? ¿Qué estaría haciendo ahí? ¿Qué les parece? Perdón, Claudia, ya voy enseguida contigo. ¿Qué estaría haciendo en la relación entre uno y otro? Entre el respetar o sea, los derechos de autor y lo que es solamente respetarlos en el EVA. Estoy dejando afuera todas las demás violaciones que se dan fuera de ese ámbito académico. Pero ¿se acuerdan la lógica de la... Les voy a compartir pantalla. Sí, ya sé. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de marco lógico? Que yo lo Sí. que definía era ese fin y mis objetivos. Sí. Entonces, ese fin último puede ser el que se respete la ley. Y mi proyecto puede estar basado en el EVA. Esa es una alternativa. Como lo vean, la otra alternativa es que mi fin sea el respeto en el EVA, en el ámbito académico. ¿Tá? Hay varios. O sea, yo puedo decir como fin, por ejemplo, en el ámbito académico y bajarlo al EVA. Puedo bajarlo en el EVA, pero el tema es que ahí nuestro fin no va a coincidir con el proyecto exactamente. No está mal, pero le faltaría un poquito. Pero sí, Claudia, ¿ibas a comentar algo? Quería comentar que en el caso de Eliana, bueno, la ley es muy amplia y habla de toda la propiedad intelectual. En el caso de Eliana, que es bibliotecóloga, ¿no? Ella estaría en el ámbito de la parte de libros, ¿no? No. O todo material bibliográfico. Es todo el ¿cuál es tu material ámbito? bibliográfico, no solo libros. Bueno, O eso, sea, todo el material claro, porque bibliográfico, pero no es hablamos de material bibliográfico que imágenes. es mucho más que libros, sí, sí. Pero no hablamos de imágenes, no hablamos de toda esa parte que también puede estar en el EVA. Sí, porque en mi caso nosotros no trabajamos imágenes porque es facultad de Derecho, pero hay otras facultades, artes, no sé, ingeniería, ciencias, trabajan imágenes. Pero eso le toca al bibliotecólogo manejarlo. Le toca todo lo que es el material bibliográfico si pasa por biblioteca. Yo no conozco en profundidad la realidad de mis colegas. Mi pregunta era si el proyecto podría estar dirigido, bueno, el fin es respetar los derechos de autor de acuerdo a la ley, en el ámbito del EVA, porque bueno, el objetivo es ese, y además dentro del ámbito de lo que son sí, mi material de trabajo, digamos. Claro, lo que tú trabajas, sí, que es el material bibliográfico y todo lo que tiene que ver con eso. Ese era mi comentario. Para ir acotándolo, ¿no? Como para ir, claro, capaz que acá hay una confusión, ¿no? La incidencia de los bibliotecólogos en esto es que nosotros tenemos un conocimiento, un manejo de la información que de repente no tienen otros profesionales, pero no es que el rol principal en este proyecto sea del bibliotecólogo. Acá el rol principal para mí es el docente. Sí. Por eso, no sé el proyecto si es solo tuyo o si hay otras personas involucradas. No, tenemos docentes, claro. Somos 2 bibliotecólogas y 2 docentes, porque el proyecto para nosotros en un principio afectaba al docente, porque a un bibliotecólogo no lo van a sancionar por violar los derechos de autor.
No, pero yo me refería para ver el alcance, como decía Carlos, Sí. hasta dónde llega. Por eso, ahí Estamos está redefiniendo. el punto Estamos redefiniendo. al que yo iba, ¿no? O sea, yo lo que tengo que determinar es, como decías vos, Claudia, y era a donde estaba yendo yo, ¿no? O sea, qué es lo que va a ser el proyecto. Y eso va a ser refinado nuevamente cuando continuemos trabajando. ¿Tá? En principio tenemos un esbozo que es el respeto de los derechos de autor en la plataforma EVA, en Facultad de Derecho, según lo que decía Liana. No sé si estoy bien ahí. No, yo lo quería más amplio, pero como en un principio Perfecto. dijiste que sea un problema puntual, finito, que tenga solución. Entonces, pensando en la realidad... Por eso te digo, ahí vos lo que hay que definir y hay que decidir, que eso se los dejo al equipo, por eso no quería cerrar algo final. Puede ser el respeto sobre la plataforma EVA al fin, y que ustedes hagan el proyecto sobre derecho, puede ser los derechos de autor como fin, que igual van a contribuir, pero no tan sustantivamente, porque van a hablar solamente de lo que es el ámbito educativo, y solamente el ámbito terciario, ojo, entonces cada vez nos acotamos más, o sea, la incidencia sobre ese fin va siendo cada vez menor, entonces el respetar la ley ya se nos está volviendo un poco lejano, entonces yo iría más sobre lo que es el EVA y sobre lo que es el ámbito universitario. Sí. Sobre interesados, un punto importante, lo que son las autoridades. Ahí ustedes pusieron autoridades, tengo que ver cuál es el rol en cada uno también. No es menor, porque si mi proyecto se va a basar en EVA, tengo que ver cuál es la gobernanza del EVA, tengo que ver cuál es el ámbito institucional de la universidad para la gestión del conocimiento, para la gestión de los derechos de autor, tengo que ver después quién es el último al que voy a tener que llegar, si voy a tener que llegar al decano, rector, al que sea, tengo que identificar eso, o sea, no es solo autoridad. Del otro lado los alumnos, lo mismo, no son alumnos, son alumnos de la Facultad de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de autores, ahí tienen que ver ustedes cómo caracterizan, porque no son todos los autores, son los autores que cumplen con ciertas características o no, eso también tiene que verlo, porque esa gestión de autores, o sea, no es que van a hacer un llamado al mundo y decir, autores, les comunicamos esto. ¿Me explico? Van a tener que de alguna manera identificar cómo acceder y si es que tienen que acceder de alguna manera o no, algún comunicado de la universidad. ¿Me explico? Entonces, todo eso tiene que estar pensado y delimitado, porque eso va a ser sobre lo que yo voy a actuar. ¿Ah? Otros de los elementos que podríamos hablar, pensar, no sé si a alguno se les ocurre, díganlo nomás. Pensaría en involucrados, por un lado, los profesores, y ahí pensaría en cuál es el profesor al cual yo estoy pensando como interesado. Porque, como decís tú, los profesores tienen grado 1, 2, 3, 4 y 5, entonces hay que pensar qué rol desempeña cada uno. Porque a partir del grado 3 ya trabaja sobre diseño de cursos. Entonces grado 1 y 2 no trabaja sobre eso. En algún caso sí. Después podríamos pensar en elementos administrativos del EVA, como les decía, la gobernanza, la parte de administración del sistema que vos ponías informáticos, ver si hay alguna gobernanza del sistema EVA. ¿Tá? El EVA es si mal no ando, es una plataforma Moodle que se cede, entonces se trabaja sobre ese sistema y ya está armado, entonces hay que ver
cómo evoluciona, o sea, cuáles son esos actores que intervienen en el sistema, porque la solución tendería a volcarse sobre ese sistema. No sé si a alguno se le ocurre otro tipo interesado. Nuevamente, no soy exhaustivo, no conozco de la temática específicamente, lo que conozco es solamente cuando hice la monografía y cuando hago las presentaciones. Si ustedes ven las presentaciones, los iconitos no son las imágenes no son muy lindas porque son todas gratuitas, y abajo al final está la referencia. Entonces, ese es mi contacto. Entonces, la que tiene contacto diario, como preguntaba Claudia también, ¿no? sos tú, Liana. Entonces, ahí es donde hay que profundizar en cómo, quiénes intervienen en el EVA. ¿Ah? Y después, ver si hay ámbitos externos al EVA. Como mencionaban, el tema de los grupos de WhatsApp, pensar en eso, no desde el punto de vista de la solución, sí desde el punto de vista del problema. Ojo. Porque lo que dice Nelson está perfecto, pero ya estamos en la parte de causas. Entonces, el punto es, pensemos en el problema, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay alrededor. ¿Ah? Eso llegamos a interesados. Creo que algo les pude, no sé si te parece coherente lo que dije respecto a interesados, Liana, ¿te suena bien? Sí, lentamente se está llegando al problema mayor, porque un problemita muestra un problema mayor que viene hace años discutiéndose, que tiene que ver con eso. Pero nuevamente, cuando dijiste qué autores. Sí, creo que se trancó, Liana. Perdón. No, que decía, no la producción académica en la universidad le pertenece a la universidad. El problema es el commodity que genera la educación. ¿Qué pasa? Trabajo para la universidad con horas docentes y esas extras de estas que te dan a los grados 5, ponele, y después están publicados en editoriales de alta gama con horas que se han utilizado acá. Nuestra lucha siempre ha sido que el trabajo intelectual forjado dentro de la institución quede en la institución. No pasaría todo esto, pero bueno. Es otro proyecto. Sí, claro, cada vez se va agrandando más. No, ese no falta. Pero Liana, está perfecto. O sea, ese es el gran punto y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y está bien. O sea, como les decía, es doloroso. No es fácil, porque arrancaste con algo y ya en 2 horas ya me cambiaste el proyecto y ahora es otro proyecto totalmente distinto, no tiene nada que ver. Ya nos fuimos a otro lado. Entonces, está perfecto y ese es el trabajo. Cuando yo lo que les compartí en las slides de los ejemplos del texto que estamos usando, eso ya es después de haberlo hecho. Y como todos sabemos, y frase súper hecha, que no sé a quién hay que citar, con el diario del lunes, nada, todos somos crack. O sea, a Sergio Gorsi. ¿Qué? ¿A quién? A Gorsi. A Gorsi va. Sí, no, Quema, no sé, o antes, o Soler, o andás a ver, no importa. El punto es, esa persona que lo dijo, nada, cuando vemos eso decimos, sí, esto es una pavada, o sea, está clarísimo, ¿cómo no? Es súper fácil. Y lo que le pasaba a Nelson, que le preocupaba, y que es un tema no menor, que es cómo yo lo armo. Entonces, viendo ese listado que nos compartió Liana, vieron que yo le hice pequeños cambios y preguntas. Y eso es sobre lo que tienen que trabajar ustedes, sobre esas preguntas a esos interesados. Porque el poner autoridades... Claudia, ¿qué haces con autoridades? Contame. ¿La autoridad me puede autorizar una compra? ¿Qué más? ¿Qué podría hacer? Sí, claro, la tengo que poner en el marco de referencia mío, de lo que estoy haciendo.
Claro, o sea, Me la puede autoridad autorizar puede una decir, compra, me puede dar una licencia, me puede pero destituir, perfecto, me puede- ejemplo excelente, excelente ejemplo, o sea, te puede autorizar una licencia, Liana. ¿Me explico? No, no, Entonces, no, 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 no. no, una Ahí licencia de vacacional. no, no, ya sé lo que estás diciendo. Ese concepto de autoridad, no. Acá cuando hablamos de autoridad estamos hablando del Consejo de Facultad, por ejemplo, y ahí no estamos hablando de las licencias más de corte administrativo. Claro, Cuando pero Diana, poníamos autoridades... no, Diana, dame un segundo, no. Yo entiendo que en tu cabeza ya lo analizaste y está clarísimo. El tema es que hay que volcarlo en el texto. Sí. No es autoridades, es el CDC, no sé, el decano, el rector, y a su vez hay que caracterizarlo. No puede quedar y está perfecto, o sea, es el primer esbozo y estamos de acuerdo, y al revés, o sea, es un muy buen trabajo, es una muy buena aproximación. Yo lo que les digo es que tenemos que seguir refinando eso para después, o sea, ya sea que lo hagas tú o que lo haga toda la facultad, les quede claro a quién tienen que ir, o sea, quién es ese Estado y qué es lo que tienen que hacer con eso, ¿no? O sea, y nuevamente, autoridades, como yo les decía, van a tener que trabajar ese concepto porque me parece, por lo que veo yo, y de nuevo de afuera, me parece que van a tener distintas autoridades que van a intervenir. No es solo un solo tipo que van a gestionar de una manera, sino que van a tener que tener distintos ámbitos y separarlos. Como les decía, gobernanza del EVA, gobernanza de lo que es la gestión de conocimiento de la facultad y la propia gobernanza de la universidad. Y algo que se me escape, que no lo esté viendo, pero nuevamente para eso está Juliana, que no va a permitir que eso pase. Vimos interesados, vimos el problema, lo empezamos a caracterizar y empezamos a cerrar y vimos que llegamos a uno, que por ahora nos quedamos con el del EVA y los derechos de autor en la Facultad de Derecho. Para cerrar, lo que tendríamos que empezar a trabajar y trabajar para la que viene es lo que tendríamos como lo que sería el árbol de... Un segundito les voy a compartir pantalla para ver la parte siguiente y ya les voy a compartir después el correo con lo que hay que hacer y nuevamente las devoluciones. La idea es, por un lado, visualizar los efectos, que ya varios mencionó Diana, pero hacer el listado completo y luego ir desgranándolos, ¿no? O sea, puedo tener un efecto que sea cuando hay accidentes en los heridos y después de los heridos pueden surgir dos alternativas, por ejemplo, lo que es la atención en salud, o sea, los costos de salud pública, y por otro lado, temas laborales. Entonces, yo lo que tengo que identificar es, hasta el último nivel, cuáles serían las consecuencias, ¿no? O sea, hasta dónde me va a impactar este problema. Por otro lado, lo que sería, y me fui de acá, lo que serían las causas. Y ahí está un poco lo que hablaba Nelson, ¿no? O sea, pero ya ahí eso dejó de ser parte de nuestro proyecto porque en realidad no tocamos la parte de lo que es físico y la parte de fotocopiadora. Pero ahí podríamos identificar algún tipo de causa que aporte a este problema, ¿no? Porque las fotocopiadoras permiten que se hagan fotocopias de textos sin comprobar que sea con licencia, que el texto tenga licencia Creative Commons o que haya una autorización escrita del autor para hacer tanta cantidad de copias. O la forma en la que se utilice para poder hacer copias en una fotocopiadora. Y acá, nuevamente, nosotros vamos a partir de este problema y vamos a ir bajando hacia las causas que yo identifico. Entonces, lo que decía para cerrar un poco, y hay que pensar también nuevamente en las causas, un poco lo que decía Liana. Hay una parte de desconocimiento, hay una parte en la cual no se visualiza como algo capaz que
que sea tan problemático, o como decías, del tema de que el espacio de docencia es capaz que personal o es entendimiento, y ahí hay que desgranar en por qué está ocurriendo ese problema. Y luego volver a preguntar, bueno, ¿y por qué no conocen porque hay desconocimiento de la utilización de los derechos de autor en la plataforma EVA? ¿tá? Y continuar hasta las últimas causas, encontrar esas raíces. ¿tá? Eso sería un poco lo que vamos a hacer, yo se lo voy a mandar, y nuevamente les voy a responder a los correos de ustedes con lo que me han mandado mis sugerencias y sobre lo que habría que trabajar. Pero creo que, no sé si están de acuerdo, quedamos con un poco una base de cómo continuar eso que ustedes empezaron. ¿tá? No sé si tienen algún comentario, pregunta. No, comentario que está muy interesante lo que el trabajo que aportaron los compañeros ahí, que está muy profundo, da como para profundizar. Y después la pregunta que te hago es si mantenemos los mismos subgrupos para la entrega del trabajo final y en la misma línea de este pre-borrador, digamos. Exacto. La idea es que ustedes vayan haciendo paso a paso, y en la medida que van completando los pasos, ese documento que ustedes van a compartir, que va a ser el soporte que ustedes gusten, pero eso que ustedes van haciendo paso a paso, juntarlo en un solo documento, y eso va a ser lo que van a entregar al final, y lo que ustedes se van a quedar, porque es con lo que van a seguir trabajando. Nuevamente se va a revalidar, y además de revalidar, se va a analizar la lógica a posteriori. Nosotros lo que vamos a hacer es un análisis con las herramientas que contamos y el tiempo que contamos. Así que nada, esos serían los pasos siguientes. Ustedes van a continuar con los pasos. Cuando cerremos, vamos a cerrar en el final, que es la matriz de marco lógico. Todo eso lo van a juntar en un documento único, y ahí con eso ustedes cerramos el taller, y a su vez se lo quedan para los pasos siguientes de los talleres siguientes. ¿Parece bien? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen que nos fuimos 5 minutitos. Y bueno, que tengan una buena semana, y nos vamos a contactar por mail. Que pasen bien. Gracias. Muchas gracias igualmente para todos. Gracias. Muchas gracias, nos vemos.